Lee Kyung escapó de la fiesta buscando paz, pero chocó con un extraño que escuchó su confesión de lo besaría de inmediato. Ahora, entre el humo, el chico se burla de su sonrojo. ¿Cómo dibujas a tu musa cuando ya sabe tu secreto más vergonzoso? Así arranca boceto. Y ya que Lee Kyung se muere por trazar las líneas de su nuevo muso, ustedes no dejen esto en borrador. Suscríbanse, denle un buen trazo al botón de like y terminen la obra comentando. ¡Empezamos! Nuestra historia empieza con Choi Lee Kyung, un universitario que está harto de todo. Sentado en una reunión, solo pensaba en que estaba esperando un héroe que lo salvara de ese lugar, un lugar que, claramente, no le gustaba nada. Mientras sus compañeros hablaban de viejos tiempos de la secundaria, Lee Kyung sentía que esas conversaciones ruidosas y sin sentido eran igual de aburridas que en el colegio. Literalmente, nada había cambiado en la universidad. ¡Qué bajón! Se sentía súper agotado de toda esa situación. Una de sus amigas, Hwa-young, lo había arrastrado hasta ahí. Lee Kyung se arrepentía de no haberle dicho que no podía ir, aunque sabía que al final igual hubiera terminado asistiendo. Agotado, se estaba quedando dormido cuando una chica de la mesa le preguntó si había ido al mismo colegio que Hwa-young. Lee Kyung confirmó y de repente, todo el grupo se le tiró encima, diciéndole lo guapo que era y que se acercara. El olor a alcohol lo estaba matando, se sentía mal, así que cuando su teléfono vibró con una llamada, lo tomó como una excusa para escapar. Lee Kyung les dijo que iba a atender y la gente de la mesa, que ya estaba súper borracha, le insistió que volviera pronto porque tenían 1000 cosas que preguntarle. Lee Kyung salió de la mesa, pensando en el aire fresco y en que necesitaba a alguien que lo salvara de ese momento. Justo cuando las puertas del ascensor se abrían, ¡boom!, se chocó con alguien. Y justo ahí, en medio de su aburrimiento y cansancio, apareció ese alguien. Lee Kyung, totalmente ruborizado por el golpe, se disculpó mientras el chico misterioso le sonreía. Ya afuera, Lee Kyung hablaba por teléfono con su amiga Arin, diciéndole que estaba bien, que no pasaba nada, que era el mismo de siempre, solo que no tenía nada que hacer ahora. Le preguntó si ella estaba preparando alguna nueva obra de arte, sin darse cuenta de que el chico misterioso lo estaba observando mientras fumaba cerca. La voz de Arin lo sacó de sus pensamientos. Le dijo que parecía borracho y Lee Kyung le explicó que lo habían arrastrado a una reunión por el nuevo semestre. De repente, Lee Kyung lo vio. Al chico misterioso, ahí parado, observándolo mientras fumaba. Arin, sin entender nada, le preguntó por qué se sorprendía si no era la primera vez que le hacía esas preguntas. La amiga lo apuró para que le dijera, si en ese momento besaba a alguien, ¿él también besaría a esa persona o se iría? Lee Kyung pensó por un momento, mientras el chico misterioso daba otra calada a su cigarrillo. Y al final, Lee Kyung susurró al teléfono, «Yo los besaría de inmediato». El chico misterioso lo miró, con una sonrisa casi imperceptible. El chico misterioso soltó un poco de humo mientras Lee Kyung seguía al teléfono, intentando que Arin lo escuchara. Pero ya era tarde, la llamada se había cortado. Lee Kyung, sonrojado, echó un vistazo de reojo al chico misterioso, que fumaba tranquilamente. En ese momento, una idea lo golpeó. Quería dibujarlo. El chico misterioso lo notó, y mientras revisaba su celular, le preguntó si tenía algo que decirle. Lee Kyung, nervioso, no supo qué responder. Un sí y un no salieron de su boca, y el chico misterioso solo se rió. Lee Kyung sintió la vergüenza, pensando que lo había mirado demasiado. El otro, sacando un cigarrillo nuevo, le preguntó si fumaba. Lee Kyung se apresuró a decir que no. ¿En serio?, le dijo el chico misterioso, mirándolo con curiosidad. Después de un momento, el chico misterioso hizo un movimiento para alejarse, diciendo que quizás debería poner algo de distancia entre ellos. Lee Kyung reaccionó de inmediato, preguntándole a dónde iba. En retrospectiva, Lee Kyung se dio cuenta de por qué había roto el silencio y le había hablado. Simplemente quiso dibujarlo. Era algo en el aura del chico misterioso, como si fuera de esas personas populares que encajan en cualquier lugar. Justo en ese momento, el chico misterioso lo sorprendió al reconocerlo de la misma universidad. Lee Kyung se dio cuenta de que la gente sentada en la mesa de al lado le resultaba familiar. El chico misterioso, notando la sorpresa de Lee Kyung, se rió de él, diciendo que ni siquiera él podía creerlo. Siguió contando lo gracioso que era Hwa-young, su amiga, que no le había contado nada de su misterioso novio. A Lee Kyung le pareció divertido que ni su mejor amiga supiera que Hwa-young estaba saliendo.
El chico misterioso estuvo de acuerdo, diciendo que Hwa-young era bastante única. Lee Kyung lo observó un poco más y luego, acercándose, le preguntó si leía webtoons, dado que lo había visto en su teléfono. El chico misterioso, con una sonrisa, le reclamó por espiar, pero al final admitió que sí, que leía webtoons, incluso si Lee Kyung solo lo había visto de reojo, y aprovechó para devolverle la pregunta, ¿de qué era la llamada de antes? El chico misterioso, con una sonrisa, le dice a Lee Kyung que se puso rojo hasta las orejas durante la llamada, como si lo hubiera estado espiando. Lee Kyung, todo avergonzado, de repente reacciona como si hubiera descubierto algo y asume que CM se refiere a su propia novia, imaginándola como alguien súper posesiva. Pero el chico misterioso lo niega rotundamente, diciendo que para nada. Lee Kyung sigue insistiendo, preguntándole por qué lo esconde, aunque CM le asegura que no hay nada que esconder. Para aclarar el asunto, el chico misterioso le confiesa que Hwa-young es solo una amiga de la Academia de Arte, de cuando se preparaban para los exámenes de ingreso hace mucho tiempo. Lee Kyung no puede creer lo que oye, acercándose sorprendido. ¿Vos dibujás? El chico misterioso se queda mirándolo, como si viera algo fascinante en Lee Kyung. Le dice que nunca lo había visto brillar así, que es interesante, porque no parecía alguien al que le gustara el arte. Lee Kyung, halagado y un poco nervioso, admite que le dicen mucho eso. CM continúa, diciendo que le cuesta imaginar que alguien tan lindo pueda interesarse en... En ese momento, los dos sienten un vuelco en el corazón. Después de ese invierno, se los ve a los dos, ya mucho más cercanos, riendo mientras caminan juntos. Al siguiente verano, Lee Kyung está dibujando al aire libre cuando se da cuenta de que el tiempo pasó volando. Decide cambiar de lugar, levantándose y pensando que el día no está tan caluroso como se suponía. En un momento, una chica y dos chicos se le acercan, presentándose como estudiantes de investigación que necesitan su ayuda para una encuesta. Lee Kyung no les cree del todo, notando algo raro en sus sonrisas. Los chicos no paran de halagarlo, diciéndole que parece un idol trainee y que es súper lindo, mientras le piden que llene un formulario. Incluso se quejan del calor, aunque Lee Kyung piensa que ni siquiera hace tanto. Cuando Lee Kyung intenta negarse, empiezan a insistir con más fuerza, intentando que les dé su nombre y contacto, prometiendo que después borrarán su información. Lee Kyung se da cuenta de que es una estafa. Con la gota gorda, Lee Kyung intenta decirles que no tiene ninguna intención de participar, pero de repente, el chico misterioso aparece por detrás, lo abraza por el hombro y como si estuvieran juntos, les pregunta a los estafadores qué están haciendo. Actúa como si hubiera estado esperando a Lee Kyung, salvándolo de la situación incómoda. Con una sonrisa de oreja a oreja, el chico misterioso lo saca de la nada con un «Vamos, Lee Jubin». Lee Kyung no entiende nada, pero se siente súper sonrojado y sorprendido. ¿Quién es Lee Jubin? Ese no es su nombre. ¿Cómo este tipo lo sabe? Él solo puede preguntarse qué onda, mientras el chico misterioso lo agarra de la mano y se lo lleva de ahí. Y ese nombre, Lee Jubin, se le queda pegado en la cabeza. Ya en la cama, Lee Kyung no puede parar de darle vueltas a todo. No puede creer lo que pasó. Su corazón late a 1000 y se acuerda de la primera vez que lo vio, en marzo del año pasado. Y ahora ya es casi fin de julio. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero más allá de eso, piensa en el chico misterioso, en cómo fue diferente a la primera impresión que tuvo de él. ¿Estará siendo muy iluso? No puede sacárselo de la cabeza. Se acuerda de su cara, riéndose pero con una mirada a veces medio distante. Aunque, claro, fue la primera vez que se vieron. Después lo escuchó, gritando que hacía un calor tremendo y que se iba a desmayar de tanto correr. ¿Así que él también puede sonar así de ruidoso? Vuelve a esa imagen, con el chico misterioso sonriéndole y diciendo, «Vamos, Lee Jubin». Lee Kyung aprieta las sábanas. Se pregunta quién será Lee Jubin y por qué cuando el chico misterioso dijo ese nombre, su voz sonaba tan feliz y brillante. Luego se entera, por Hwa-young, que el chico misterioso y ella no eran novios. Habían terminado en abril, el Día de los Inocentes. Al principio, ella pensó que era una broma, pero para Lee Kyung el chico misterioso seguía siendo un misterio total. Se revuelve en la cama. No logra entenderlo del todo. ¿Cuál será su verdadero yo? ¿Lo va a volver a sorprender? Se pregunta cómo será normalmente. Es como si pudieras empujar un vaso de vidrio de la mesa, sabiendo que se va a romper sí o sí. Y a pesar de eso, volcás esa taza que estaba ahí, justo al borde, y te invade el arrepentimiento cuando ves los pedazos destrozados.
Al final, solo te quedan los cortes de los fragmentos que quedaron. El chico misterioso estaba solo, entre botellas y con un cigarrillo, pensando que así eran todas sus relaciones, siempre terminaban en pedazos, dejándolo vacío y con una sensación horrible. Luego, lo vemos durmiendo tranquilamente en su cama. Pero la calma no dura mucho. Al abrir los ojos, lo primero que hace es extender la mano, como buscando a alguien, pero la cama está vacía. Ese idiota, ¿de verdad pensó que me iba a aferrar a él? Se pregunta con un tono de fastidio, aunque por dentro, capaz que un poco decepcionado. Mientras tanto, en otro lugar, el chico misterioso camina por un parque en un día soleado. Va impecable y obvio, no pasa desapercibido. Otros estudiantes lo ven y no pueden evitar comentar lo guapo que es, o, bueno, lo bonito. Y él, ni se inmuta, sigue en lo suyo. Lee Kyung, que también está por ahí, lo ve y piensa que se le hace conocido. Empieza a darle vueltas a la cabeza, intentando recordar dónde lo había visto antes, y de repente, cae en cuenta. Lo reconoce. Se da cuenta de que es el mismo chico que conoció frente al restaurante el año pasado. Pero, ¿cómo es posible? Si ahora se ve súper diferente. Bajó de peso, se cambió el pelo, todo. No lo podía creer. Y mientras Lee Kyung procesaba todo esto, y hasta intentaba esquivar a unos chicos que lo querían reclutar para algo, el chico misterioso lo estaba observando. Y ojo, no solo lo observaba, sino que por dentro pensaba, «Ah, no lo reconocí porque antes se veía tan tonto. Hay que ignorar esas cosas de inmediato. Seguro reaccionó como un idiota, ¿verdad? Debería haberse alejado». Exacto, Lee Kyung se queja y hasta hace una mueca, molesto por el calor del día. Se notaba que el sol lo estaba volviendo loco, y justo en ese momento, el chico misterioso se le acerca, le pasa un brazo por encima del hombro y le suelta. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo acá? Lee Kyung se queda en shock, pero el chico misterioso no se detiene ahí. Se acerca más, lo huele, se fija en su piel y se pregunta si no siente el calor. Claramente, lo encuentra súper interesante. Y Lee Kyung, pobre Lee Kyung, no entiende nada de nada. El chico misterioso, con esa sonrisa enigmática, lo miró una vez más y le soltó. «Vamos, Lee Jubin». Lee Kyung, lógicamente, quedó en shock. Pero al chico misterioso parece darle igual lo que piense. No puede sacarse de la cabeza ese momento. Está completamente aturdido. Pasa el tiempo y ahora lo vemos con Arin, su amiga dibujante de Webtoons BL. Están sentados en silencio, trabajando, o al menos Arin sí. Lee Kyung está completamente ido. Arin lo nota y con un chasquido de dedos cerca de su cara, le grita, «Hey Choi Lee Kyung, ¿te pasa algo? Estuviste todo el día en la luna». Lee Kyung se sonroja a más no poder, tratando de negarlo, pero Arin insiste en que sigue distraído. Él, para zafar, inventa que no durmió bien la noche anterior. Mientras comen una manzana, Arin le pregunta cómo deberían abordar la próxima escena de cama de su webtoon. Lee Kyung se atraganta con la pregunta, visiblemente incómodo, y trata de cambiar de tema, diciendo que está bien. Arin se da cuenta y se disculpa por ponerlo en esa situación, agradeciéndole por ayudarla siempre con esos temas. Lee Kyung le dice que no es nada, que no le molesta, que él no es el que dibuja. Pero Arin, con esa curiosidad pícara, le pregunta si, al ayudarla con esas escenas íntimas, no imagina nada. ¿De verdad no sentís nada?, le dice. Y la pregunta le golpea justo en el alma, porque, ¿qué creen? Resulta que la noche anterior, después de ese encuentro con el chico misterioso, Lee Kyung se había quedado dormido. No había sido cualquier sueño. En su cabeza se preguntaba si se había vuelto loco, si ya no tenía remedio, porque había imaginado algo súper intenso. Un beso en el cuello, un momento íntimo con el chico misterioso. Y lo peor o lo mejor es que lo había disfrutado. Se había sentido tan bien que ahora, de vuelta en la realidad, con Arin mirándolo, se moría de vergüenza y solo podía pensar, lo disfruté muchísimo, lo siento tanto, su corazón latía a 1000. El chico misterioso se acercó más, una sonrisa juguetona en su rostro mientras le susurraba, ¿estás asustado? Lee Kyung apenas pudo balbucear un no, pero ya era tarde. Los labios del chico lo silenciaron con un beso profundo y ardiente que le quitó el aliento. En medio del beso, Lee Kyung soltó un suspiro, sintiendo cómo se dejaba llevar por completo. Pero entonces, un pitido agudo lo trajo de vuelta a la realidad. Lee Kyung parpadeó,
el zumbido de una lavadora reemplazando la intensidad de su sueño. Seguía acostado, todavía un poco aturdido, y se dio cuenta de dónde estaba. Levantó la mirada, todavía sonrojado y con la respiración entrecortada por lo que acababa de vivir. Arin estaba frente a él, mirándolo con una expresión bastante curiosa. Lee Kyung intentó disimular, nada, pero su amiga, con ese ojo clínico que tiene, rápidamente le dijo, mentiroso, por dentro. Lee Kyung solo podía pensar que no había forma de que estuviera bien. Y así pasaron los días. Ese chico, el que le provocaba sentimientos tan confusos y del que ni siquiera conocía el nombre completo, no dejaba de invadir sus sueños. Una y otra vez. Se despertaba exhausto, pero aliviado de vivir solo para que nadie lo viera en ese estado. Es tan vergonzoso, pensaba, ni siquiera lo conozco tan bien. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Un mensaje. Era de Lee Sang-ga, la CEO, que lo citaba en el estudio para el día siguiente. ¡Mierda!, exclamó Lee Kyung. Esto lo llevó a recordar un poco cómo había llegado a eso. Fue la semana pasada, durante una clase. Un compañero se quejaba de lo aburrida que era la universidad y de tener que anotar todo, diciendo que prefería salir o unirse a algún club. Lee Kyung, sin mucho ánimo, le respondió que no estaba interesado. Su compañero, extrañado, le preguntó cómo podía divertirse en la universidad entonces. Mientras Lee Kyung garabateaba, su mente divagaba entre lo que quería hacer y lo que realmente tenía que hacer para la carrera. Se sentía atrapado, las expectativas sobre su futuro se hacían cada vez más pesadas, y cada vez que pensaba en ello, su mente se quedaba en blanco. Pero en medio de todo ese vacío, había encontrado una pequeña luz, un trabajo de medio tiempo. Tuvo suerte de ser recomendado por un exalumno de arte, y después de la entrevista empezó a trabajar como modelo en un estudio. Ahora, con ese mensaje en la mano, Lee Kyung se armó de valor. Era su primera vez en algo así, y no estaba seguro de poder hacerlo bien. Pero ya había tomado la decisión, así que lo mejor era darlo todo. Con esa mentalidad, se dirigió al estudio. El edificio era imponente, parecía de una corporación importante. Es aquí, pensó Lee Kyung, sintiendo un nudo en el estómago. Se acercó a la puerta, intentó entrar con naturalidad, pero el chirrido de la puerta lo delató. «Buenos días», apenas pudo decir, cuando Lee Sang-ga lo recibió con una gran sonrisa y una energía contagiosa. «Hola, pasa, pasa». Apenas Lee Kyung entró, Lee Sang-ga lo escaneó rápidamente, sorprendida. El chico estaba un poco incómodo por el calor, así que Sang-ga le dijo que recién había llegado y prendido el aire acondicionado. «Tómate asiento y ponete cómodo hasta que la temperatura baje», le ofreció, prometiendo avisarle cuando tuviera todo organizado para la sesión. Lee Kyung le agradeció, y justo en ese momento, Sang-ga soltó un grito, llamando a alguien. «¡Ah, Sun-bae!». Lee Kyung, que apenas se acomodaba, se dio vuelta, sorprendido. Sang-ga regañaba a un chico que estaba medio dormido, pidiéndole que dejara de holgazanear y ayudara. El tal Sun-bae, con el pelo revuelto y unas gafas, se quejó del calor y de que lo mandaran a hacer cosas. Cuando lo vio bien, Lee Kyung se quedó helado, era el chico misterioso. No podía creer que estuviera ahí, pero él, como si nada, lo saludó con una sonrisa de lado. Un rato después, ya con tazas de café frío en la mano, estaban todos charlando. Sang-ga se veía súper interesada en lo que el chico misterioso estaba contando. Él, con toda la onda, les relató cómo había ayudado a Lee Kyung con los estafadores. Habían fingido conocerse y habían corrido juntos al otro lado del parque. Después de eso, dijo que se fue a casa porque estaba cansado. Mirando a Lee Kyung, soltó una pequeña burla. «Vos parecés de los que dicen que no a todo, pero al final no podés negarte a nada, ¿o no?». Lee Kyung, algo sonrojado, solo pudo reír y aceptar que sí, que ya le pasaba seguido. Sang-ga, medio en broma, se acercó al chico misterioso y le preguntó si no era malo para recordar caras, porque la de Lee Kyung era realmente linda. Esto hizo que Lee Kyung empezara a pensar en lo que el chico misterioso había dicho antes, sobre querer volver a trabajar en fotografía, y se preguntó si él habría sentido algo parecido al verlo. Justo en ese momento, el chico misterioso soltó un pequeño grito y derramó su café helado. Lee Kyung, por su parte, sentía que iba a explotar. ¿Por qué se veía tan bien ese día? Esas gafas con borde dorado le daban una vibra súper sexy. Su corazón le latía a 1000 y se le subieron los colores. Sang-ga no se quedó callada y lo retó por ser tan frío con alguien que venía a ayudarlo en su día libre. El chico misterioso, con un gruñido,
le agradeció por la ayuda. Pero Sanga no lo dejó ahí, y en un tono de hermana mayor, le preguntó si se lavaba bien el pelo después de pasar noches sin dormir. Él, con una risa nerviosa, le aseguró que usaba un shampoo buenísimo. Lee Kyung, viendo la familiaridad entre ellos, no pudo evitar preguntarse si tenían algún tipo de relación, sintiendo una punzada de algo que lo desconcertaba. Mientras tanto, Sanga ya estaba concentrada en las fotos de prueba de Lee Kyung. Impresionada, exclamó: «Sunbe, esta es la clase de cara que se ve bien no importa cómo la fotografíes. Mi estilo ni siquiera importa, es solo para practicar». Y el chico misterioso, que también lo miraba, pensó que la cara de Lee Kyung, al natural, era aún mejor. De verdad, ese rostro no necesitaba maquillaje para nada. Sanga, que seguía concentradísima con las fotos de Lee Kyung, ve cómo el chico misterioso se levanta. «Me voy al baño un momento», le dice, pero ella no lo deja ni terminar. «¿Cómo que al baño? Vos me dijiste que me ibas a ayudar a elegir las fotos», le reclama. Él se queda en silencio, un poco incómodo, y es ahí cuando Sanga se da cuenta de algo raro. El baño no era para ese lado. En realidad, se estaba yendo directo al probador. Y justo en ese momento, como si hubieran coordinado, aparece Lee Kyung por detrás. Lee Kyung, con una sonrisa, le pregunta a Sanga si puede ver las fotos, solo por curiosidad. Ella, sorprendida, le dice que sí, por supuesto. Pero cuando Lee Kyung se acerca a su escritorio para mirar, lo hace demasiado. Sanga se sonroja y se queda helada por la cercanía. Él la mira fijamente y dice: «Para nada parezco yo en estas fotos», con una mirada que a Sanga la deja pensando. Mientras tanto, el chico misterioso, ya en el vestidor y con sus lentes puestos, está sudando y sintiendo una culpa enorme. «Culpa enorme. Le hice algo terrible a Sanga», piensa mientras la gota gorda le corre por la cara. Y ahí es cuando entendemos todo. Un plano de Lee Kyung, shirtless, con el pelo un poco revuelto, sudado y con esa misma mirada intensa, nos revela su verdadera faceta de modelo profesional y súper atractivo. ¡Uf! ¡Qué giro final! Así como la cara de Lee Kyung no necesita filtros para impactar, ustedes no necesitan pensarlo 2 veces para darle like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué otro manga quieren que analicemos. Nos vemos en el próximo episodio.